en su deseo seguir sorprendiéndonos. Amén, hermano. Amén. Porque, ¿sabe que pensaba en esta mañana, meditaba sobre cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo al transcurrir el tiempo en este camino de fe y de esperanza, al seguir a Jesús, vamos perdiendo, va pasando el tiempo y vamos perdiendo muchas veces esa expectativa de que en un instante, en un momento, Dios nos sorprende. ¿Amén? Lo vamos perdiendo. Venimos a la iglesia y nos dicen, hermano, Jesús está aquí. Y sabe que en los primeros tiempos nosotros tomábamos eso y decíamos, qué tremendo, algo va a pasar en mi vida. Gracias, Martita. No importa, estamos con tapa y todo, no te preocupes. Gloria a Dios. Vamos a sacar la tapita, así Martita se queda tranquila, no hay problema. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces nosotros, aún estoy hablando de nosotros que deberíamos tener claro que la intervención de Dios en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno, en todo lo que vivimos cada día, de cada instante, está para cambiar y transformar nuestra vida. Amén, hermano. Entonces, miramos en la Biblia cuando Dios le da la promesa a Abraham, que Abraham era viejo, su esposa era vieja, era estéril, y Dios le dice, yo te voy a multiplicar. Y Abraham cree, y dice, voy a hacer algo de ti, una gran nación, y él le cree, toma esa palabra. Y la intervención de Dios viene a cambiar y transformar todas las cosas, siempre que el Señor actúa. Fíjense que estaba Lázaro muerto, ya hacía 4 días, y dice, es imposible que él vuelva a vivir. Sí, resucitará y todo lo demás, pero eso va a ser para adelante. Y Jesús dice, no, es ahora. Es ahora. Cuando Dios interviene, las cosas cambian. Lo que pasa es que nosotros a veces no le dejamos intervenir. Lo he contado creo alguna vez, que alguien me decía, no, porque yo puse mis hijos en la mano de Dios. Pero cuando venía la crisis, para que sus hijos se convirtieran, para que entendieran de que necesitaban ir a Dios, porque no les quedaba otra salida, decía, ay no, que no vaya, que no venga eso. Hermano, la crisis, hablábamos con mi esposa cuando veníamos, si no hubiera crisis en nuestras vidas, seríamos enanos espirituales. Si no hubiéramos tenido una crisis, no digo, de las crisis que vienen en nuestras vidas pueden aparecer de cualquier lugar, emocional, física, espiritualmente, a veces estamos que no sabemos qué nos pasa, pero algo pasa, como dice David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, Dios. Estaba en una crisis emocional, quizás, en una crisis, un momento difícil, no sabía lo que le pasaba, o sabía, pero dice, voy a esperar en Dios, porque sin duda Él va a intervenir y Él me va a sacar. Amén, hermano. Amén. Por eso qué bueno es que nosotros podamos siempre estar dispuestos a permitirle a Dios que Él pueda intervenir y podamos estar atentos. Recuerde que la palabra de Dios dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Amén. Para que no perdamos esa comunión, para que cuando nos demos cuenta, veo que el deslizarse no es caerse de golpe, va de a poquito, va ganando terreno. Como decía Silvia que en esta mañana cuando comenzaba, que bueno es entender que antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, o cuando nos formábamos, era Dios el que estaba allí, con un propósito. Él ya conocía lo que iba a pasar mañana. Y qué bueno es saber que en medio de la crisis no viene para destruirnos, sino para formarnos. El pastor hablaba el domingo pasado acerca de que, y ya obviamente otros cultos, pero el domingo pasado lo reafirmaba, acerca de que hemos
año de tropezar, caer, el año de estar estables, de la estabilidad, un año de estabilidad. Ahora, se necesitan o es necesario que esa estabilidad venga de parte de nuestro Padre, o va a venir, únicamente va a venir de ahí. Miraba acerca de la inestabilidad, y como ministerio sin duda que lo vamos a lograr. ¿Depende de Dios? Sí, en primer lugar, pero también depende de nosotros. De fijar la mirada en los planes, propósitos que Dios tiene con nuestra vida en este ministerio en que estamos. Amén, hermano. No aquí en la iglesia central, en cada uno de los lugares, porque Dios nos ha dado esa promesa, no para todos los ministerios que sí hacen un buen trabajo, pero nosotros tenemos una proyección, una visión que Dios nos va dando para que nos enfoquemos, para que nos proyectemos nosotros como instrumento de Dios, en las manos de Dios, para alcanzar esa estabilidad. Amén, hermano. No se olvide que cuando nosotros alcanzamos estabilidad, sea del tipo que sea, primero espiritual, también afecta a otros para bien, porque todo lo bueno viene de parte de Dios, del Padre de las luces, dice la palabra. Amén, hermano. Y saben, vivimos obviamente en una sociedad y en un mundo podemos decir, de que, porque no es solo un problema de Uruguay y de sus vecinos, vive en un mundo que apunta que todo está inestable, espiritualmente inestable. Yo nunca le pregunté al pastor cuántas veces vinieron a ofrecerle de participar en diferentes eventos y se negó. Y dice, pero ¿cómo se va a negar? Porque, hermano, han salido, como dice la palabra, en los últimos tiempos que estamos viviendo, falsas doctrinas. Y cuando uno está inestable espiritualmente, entonces, como camionero fundido, agarra cualquier viaje, ¿verdad? Y así es como se va deslizando. Pero hemos proclamado en este año más que nunca un año de estabilidad espiritual, y lo espiritual transforma, tiene la capacidad de transformar todo lo que es físico, material, emocional y todo lo demás. Usted sabe que hay dos siglas que están de moda. Yo no le voy a decir en inglés porque mi hijo me dice que mi inglés es espantoso, horrible. Pero sí sé las siglas. Están de moda la sigla OWC y la sigla LAT. Quizás muchos no saben a qué se refiere, pero se refiere a las parejas de fin de semana. Matrimonios no se le dice, sino que personas que acuerdan sí ser pareja, pero vivir cada uno en su casa durante toda la semana y simplemente juntarse los fines de semana. Entonces dice, esto los beneficios que tiene es no aguantarse al otro, por verdad, dicho a lo criollo, no hacerse responsable, no ayudar al otro, simplemente tenemos una economía aparte, yo me encargo de mis problemas, yo vivo mi trabajo, y el fin de semana nos juntamos, estamos juntos, compartimos, salimos, pasamos vacaciones juntos, pero después cada uno para su casa. ¿Se imagina qué estable puede ser una relación? Bueno, y si ya tenemos problemas, entonces como no te aguanto, tengo la posibilidad de cambiar y bueno, es lo que corre. Pero eso no es lo que Dios tiene proyectado para el ser humano. ¿Amén? Es más difícil pasar por el altar y decir, bueno, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles voy a estar ahí para contenerte. Ya no es la ayuda idónea. No puede ser ayuda idónea un fin de semana y bueno, y en la semana yo vivo como quiero. Y eso produce mi estabilidad. Mucho más cuando hay hijos y mucho más cuando papá tiene el mismo sexo que mamá. Mucho más. Y bueno, dice, no vamos a hablar de eso. No lo vamos a hablar, pero es así, hermano. Entonces, en medio de todo esto, en cuanto a la estabilidad, no depende de lo que nos rodea. Porque decimos, si yo tuviera, el pastor
pastor Elvin Cupele una vez decía, no sé si recuerdan, el corazón más generoso es el del pelado, el que no tiene nada, así lo decía él. Porque dice, si yo tuviera te daba, si yo tuviera te ayudaba. Pero no depende de lo que nos rodea, no depende de la sociedad, de la economía, sino que depende de Dios. Y a eso nos llamó el Señor. Por eso, hermano, qué bueno que nosotros podamos atender y entender de que si este año, o este periodo, o este tiempo, Dios quiere que estemos estables en Él, establecer nuestra vida en Él. La palabra de Dios dice cuando estén arraigados y cimentados en Dios. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, hay una esperanza. ¿Se imagina cuando hay una persona que sufre un accidente o que tiene un colapso físico? Los médicos, cuando informan a la familia, si bien tienen dos posibilidades. Dice, mire, no lo podemos estabilizar. ¿Eso qué hace? Que ore como nunca antes los cristianos. ¿Qué le da? Le da esperanza, le da desesperanza, lo desanima, porque queda una incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Ahora si el médico viene y le dice, mire, nosotros a la persona que le estamos dando el informe, sea padre, madre, hijo, hermano, quien sea, lo pudimos estabilizar, ya está estabilizado. ¿Qué nos da eso? Nos da esperanza, que las cosas van marchando hacia buen rumbo. Pero a veces le dicen, yo tengo un compañero allí que su padre tiene EPOC y hace unos días le indujeron al coma y bueno, y ahora de a poquito él va saliendo. Entonces ellos recuperaron la esperanza. Esos días yo lo observaba a este compañero, andaba triste, ¿verdad? Andaba emocionalmente golpeado, pero cuando su padre salió del coma inducido, que lo despertaron, cuando comenzó a mejorar y empezó a reconocer, ¿verdad? Salió de la sedación y todo, usted sabe cómo es el proceso ese, él fue cambiando también, porque claro, tenía más esperanza. Y el viernes me dijo, pude hablar con el viejo, y se denotaba otra alegría, amén, hermano. Entonces toda esa inestabilidad genera en nosotros esperanza, firmeza, alegría y gozo, a pesar de que todo sigue ocurriendo. Hablaba con Sandra esta mañana mientras veníamos acerca de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y si bien habían visto la gloria de Dios allí y una de las más grandes manifestaciones dentro de aquellas plagas fue que en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, alrededor había toda oscuridad, pero en la habitación de los hijos de Israel había luz. Amén. Y qué bueno, hermano, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida y vivimos en un mundo que cada vez se mueve más en las tinieblas, pero podemos mirar hacia nosotros y la luz de Cristo está resplandeciendo. Porque sabe qué bueno que otros puedan ver esa luz y puedan acudir al Señor a la salvación. Y le decía, y comentábamos acerca de la crisis más grande que fue ese éxodo, que fue cuando se enfrentaron al Mar Rojo, ¿verdad? Y tenían el Mar Rojo por un lugar y el ejército de Faraón por otro, que sabían que tenían la capacidad de aniquilarlos y que si alguno se salvaba, la situación anterior no iba a ser nada que ver con lo peor que iba a ser esta que iban a vivir, iba a ser tremendo lo que iban a vivir. Entonces, allí le dice Dios a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué me miras a mí? Dile a este pueblo que marche. Pero Señor, está el Mar Rojo por delante, Dios se va a encargar. Las crisis, las situaciones, las barreras, las cosas que nos confrontan, no vienen para que nosotros, por supuesto que producen sentimientos y emociones, pero si estamos arraigados y cimentados en la palabra y en la promesa de Dios, Dios nos va a dar estabilidad. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios nos ha hablado este año. No es un capricho del pastor o de los pastores que, bueno, vamos a declarar y proclamar para emocionar a la gente. Es una verdad que viene de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros, porque eso produce en nosotros, o debe producir en nosotros, una búsqueda mayor. ¿Cómo
estar firmes y cimentados y arraigados en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Jesús le dice a los discípulos, ellos estaban con incertidumbre, diciéndole, bueno Señor, ¿qué va a pasar? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Ustedes no les toca. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Amén, hermano. En un mundo que se revuelca en el pecado, se conmociona cada día nos sorprenden más las crisis que pasan en los gobiernos, en los estados, en todos en los imperios que hay. Nosotros podemos decir gracias, Señor, porque no vemos la crisis, sí está y está a nuestro alrededor y nos afecta. Pero no nos afecta en nuestra esperanza. Jesús sigue siendo nuestro Salvador. No olvide que en el principio, y Dios es el mismo, en el medio del caos, la intervención de Dios alumbró. En el medio del caos hubo un orden establecido por Dios. Y ahí comenzaron todas las cosas. Y en cada crisis, hermano, la palabra de Dios, si está viva en nuestros corazones, nos sacará a victoria. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén, hermano. No perdamos la palabra inestabilidad, tiene que ver con equilibrio, solidez, firmeza. La estabilidad produce paz a nuestros corazones. Paz. Amén. Y la paz produce estabilidad. Amén, hermano. ¿Y cómo podemos tener paz? ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban encerrados por causa de los que comenzaba aquello a moverse, el imperio romano, los religiosos del tiempo, de aquel tiempo, después que Jesús había sido crucificado? ¿Qué pasó? Apareció Jesús. En medio del miedo, del temor, de la crisis, del encierro, apareció Jesús. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. No le dijo, no se preocupen. Yo a esto doy una orden y vienen un millar de ángeles y los destruyen. Viene un ángel, como vino en el tiempo de Ezequías, ¿se acuerdan? 185,000 murieron aquella noche. Un ángel. Vino un ángel, dice, y valientes, esforzados y valientes aparecieron muertos el otro día porque la intervención de Dios estaba a favor de su pueblo. Estaba a favor de cada uno de los que estaban allí, de los que le habían sido amenazados en judaico, y decir, no crean, porque nosotros a otros dioses lo hemos derrotado, así que no crean en la palabra. Pero la palabra no era una palabra del rey Ezequías, la palabra era la palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando el enemigo se levanta, y Dios permite que se levante y que haya cosas que afecten nuestras emociones, nos ponemos preocupados, nerviosos, no salgamos corriendo. Miremos a la palabra de Dios y allí encontraremos la paz y la estabilidad necesaria, a pesar de que todo se siga sacudiendo. Porque sabemos que Dios puede intervenir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar las cosas. Lo hizo, lo ha hecho y lo hará por su pueblo y por la promesa que nos ha hecho. Pero también hay procesos. Usted sabe, yo lo he dicho unas cuantas veces, de que a mí me bendice tanto ese pasaje de cuando Pablo estaba yendo para ser enjuiciado a Roma. Y se acuerda que se presenta la tempestad y son sacudidos. Y dice el que relata allí, dice, habíamos perdido toda esperanza. Pero Pablo se levantó en medio y dijo, varones, yo lo estoy, ¿verdad?, parafraseando, recuperen la esperanza, aliméntense, vuelvan a un estado normal, por así decirlo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Y me ha dicho, sí, la nave se va a perder, pero la vida de ninguno se va a perder. Todos te han sido dados, dice la versión Reina Valera. Te han sido entregados. Y Pablo mismo dice, con todo es necesario que encontremos un lugar, una isla, algo. Y allí nos estaba guiando Dios. Como dice allí, hacía días que no veían ni sol ni estrella. Y
Dice, aquella 14ª noche comenzaron a ver que casualmente el mar empezaba a perder profundidad. Y echaban la sonda y cada mes perdían más profundidad. Y eso les estaba diciendo que a pesar de que la nave parecía que se iba a partir, a pesar de que seguían prácticamente la misma circunstancia, había algo, la palabra de Dios, que ya había empezado a cambiar. Era un proceso. Y la vida nuestra, muchas veces, la mayoría de las veces, viene en crisis que generan un proceso en nosotros para que la gloria de Dios se manifieste. Amén, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A veces dice, sí, ¿se acuerda cuando a Josafat, aquel rey, le vienen a decir, mirá que en el otro lado del mar viene una multitud, te van a hacer pedazos? ¿Qué hizo Josafat? Dijo, vamos a buscar a ver quién puede vendernos ametralladoras, y no existían. No, dijo, vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y que eso no sea como un amuleto, hermano. Muchas veces nos vamos a encontrar en circunstancias personales y circunstancias que nos rodean que no vamos a saber qué hacer. No lo estoy hablando para el 2030, estoy hablando para ahora, porque este es el año de estabilidad. ¿Y sabe cómo se va a lograr esa estabilidad? No con un amuleto, decir, vamos a orar como un amuleto, no. Vamos a orar, porque Dios nos escucha, porque Dios nos oye, porque Él va a intervenir y Él va a cambiar. No porque seamos perfectos, sino porque tenemos una promesa. Año de estabilidad. Aleluya. No es poca cosa, hermano. Por eso atendamos lo que Dios nos está hablando y estemos firmes, constantes, estables. Hagamos de la palabra de Dios un ancla, porque el mundo con sus corrientes va a tratar de arrastrarnos. Trata de arrastrarnos cada día y cada vez más. Pero nosotros tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Pero estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Y dice Josafat, vamos a orar. Y Dios le dice, tranquilo, no va a haber para que peleen ustedes. Así que, ¿qué hicieron? Salieron con miedo y dice, bueno, si Dios va a pelear, capaz que nos salvamos. Como esta mañana cuando yo vi al pastor, dije, capaz que me salvo. Es más, cometí un error, le mandé preguntar. Por eso le decía, estaba sorprendido. Y salieron cantando, puso gente, dice, vestida de ornamento, vestida con las ropas sacerdotales, y puso levitas que cantaran, puso gente que cantara, alabar a Dios, y salieron. Y ya sabe lo que pasó. Dios los bendijo. A Dios cuando se terminó el agua en el arroyo de Querit, le dijo a Elías, anda a la viuda. Y si Elías hubiera sido uruguayo, cuando se enfrentó con la viuda, ha dicho, Señor, hubiera hecho lo que yo hice esta mañana. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Le dijo, andá y hacerme una torta. Yo tengo harina, apenas un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y dice, no, pero Dios, yo tengo una promesa de Dios, que Él no solo me va a sustentar y sostener a mí, sino que también a ti y a tu hijo, que pensaban morirse. Amén, hermano. Qué bueno que podamos entender de que todo, como decía, lo repito y lo repetiré todas las veces que pueda, y qué bueno que ustedes también, en cada lugar donde nos toque estar y con nuestros hermanos y con aquellos que compartimos nuestra vida, podamos decir, este no es un capricho, es un año en que Dios nos ha hecho una promesa. Aleluya. Y por esa promesa nos vamos a guiar, y sin duda la vamos a alcanzar, porque no depende de las circunstancias, de las situaciones, del nuevo gobierno que asume, de las circunstancias internacionales, porque si miramos todo eso, obviamente capaz que tenemos que tomar alguna medicación para poder dormir, ¿verdad? Pero lo que nos rodea glorificará a Dios, porque nosotros tenemos una promesa del Señor. Amén. La palabra de Dios dice, arraigados, dice Efesios, ¿verdad? No lo busque, arraigados y cimentados
Eso produce estabilidad. Confíen, dice, tengan paz, aún cuando sean interpelados. ¿Cuántas veces lo han interpelado la vida? ¿Cuántas veces le dicen como decían, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Mirá lo que pasa, mirá lo que... Así le pasó a Jerobaal, a Gedeón. Él se había creído que lo de Dios era el pasado. Y cuando viene el ángel allí le dice, varón esforzado, ¿qué hace? Yo soy el más, y perdona la expresión, el más jodido de todo, el más cobarde de todo. Estoy aquí sacudiendo este trigo porque así me lo guardo para poder sostenerme a mí y a mi familia. Y el mismo Josafat, mire cómo nosotros a veces tenemos que mirarnos a través de la palabra y cómo nosotros a veces esa inestabilidad emocional nos gana, el miedo, el temor nos gana. Y dice Josafat, ¿dónde está aquel Dios que cuentan nuestros ancestros? Ese Dios del pasado, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que abrió... ¿Dónde está? De aquellas maravillas que nos han contado. Sabe que muchas veces yo me analizo a través de esa palabra, porque muchas veces las aflicciones dejo de prestar atención en lo que Dios me ha prometido y en un instante todo eso empieza a ganar. No, Dios ya fue. No es que yo lo diga, digo, pero como que Dios me sacará el Señor de esto. Quizás por mis acciones, por mi conducta, por lo que sea, no merezco, hermano. Pero Dios ha hecho una promesa y yo lo que tengo que hacer es tratar de caminar hacia esa promesa con acciones. ¿Amén? ¿Me entienden? Amén. Qué bueno, hermano, que podamos nosotros poner esa mirada. Cuando la vida nos interpela, Jesús le dijo a sus discípulos, allí en Lucas 12:12 dice, cuando sean interpelados, allí habla cuando sean llevados delante de autoridad. Pero la vida nos interpela cada día, hermano. En acciones, pensamientos, en palabras, en situaciones que nos vemos y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y mucho más cuando uno dice, no, porque yo soy cristiano, porque yo tengo las promesas de Dios, porque yo camino hacia tengo una esperanza, camino por un camino de esperanza que me va a llevar a la vida eterna con Dios. Iré a un lugar donde no habrá llanto, no precisaremos el sol. A este se le entró la pirichipiorca, se le fue la cabeza. Pero eso es lo que tenemos y no nos avergoncemos de lo que tenemos, porque lo tenemos. No es que nos va a ser dado, sino que ya lo tenemos como esperanza mientras mantengamos la estabilidad, mientras nos mantengamos estables, firmes y constantes, creciendo en el Señor, conociéndolo cada día más, porque Él acciona en nosotros. Y Lucas dice, cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen, el Espíritu Santo les dará que hablar. Porque son testigos, como hablaba la palabra el fin de semana, ser testimonios, ser testigos. Dios estará ahí para que ustedes puedan declarar las verdades y la sabiduría. ¿Cuántas veces no le ha pasado en los últimos tiempos y cada vez va a pasar más? Que vienen personas que le empiezan a contar su vida y usted tiene que hacer de psicólogo. Hace unos días, yo se lo conté, una persona vino y dice, después que se fue, se dio cuenta de todo lo que me había contado y dice, gracias por la catarsis. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué vuelca? Porque hay una desesperación e inestabilidad. Una necesidad de una intervención de Dios en sus vidas. Amén. Y porque usted es luz, así se acercan. Así que, hermano, qué bueno que podamos tomar estas palabras que hemos traído a memoria, porque usted ya las conoce. ¿Verdad? Si uno dice una palabra, usted dice, sí, está en la Biblia, sí. Y si está en la Biblia, aunque no se acuerde el pasaje, el capítulo y el versículo, es una promesa que usted guardó en su corazón. Y cuando lo comenzamos a hablar, comenzamos a recordar que Dios ha hecho eso para nosotros. En este año Dios nos hablará
de muchas de sus promesas, pero también nos hablará las cosas que son necesarias que hagamos. Esto no es un reproche, porque el primero en reprocharme sería yo. El domingo pasado, el mensaje fue acerca de ser llenos del Espíritu Santo, como es el de este fin de semana. ¿Para qué? Para alcanzar una estabilidad. ¿Y sabe qué? Yo, en primer lugar, no vine aquí para que oraran por mí, para decir yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Lo necesito hoy, lo necesito mañana, lo necesito pasado. Necesito estar lleno para que cuando la vida me interpele, para cuando me encuentre con situaciones que no sé qué resolver, Él me guiará la verdad. Cuando venga el engañador, como dice, en los últimos tiempos, y eso es lo que le decía, en los últimos tiempos está pasando. Hombres y mujeres que empezaron bien, hoy están lejos de donde empezaron. ¿Se acuerda? El año pasado teníamos un objetivo. ¿Qué era? Dar en el blanco. Amén. No terminar mal. Seguir. Y sabe, hay hombres y mujeres que en un tiempo fueron usados por Dios, pero se alejaron. Y hoy, entonces no corramos detrás de los nombres o de las cosas del pasado. Renovémonos cada día. Y como decía el domingo pasado, fuimos llamados para que hombres y mujeres con autoridad y autorizados, que son dos cosas diferentes, oraran por nosotros. Y sabes, yo no salí de allá. ¿Y acaso yo no necesito porque soy un pastor del ministerio? Claro que lo necesito. Lo necesito primero por mí y después por todos nosotros. Y cada uno lo necesitamos. Amén, hermano. Porque llenos del Espíritu Santo seremos guiados a toda verdad. No nos engañarán. Quizás hoy muchos hermanos no pudieron venir a la iglesia y eso dice, no, está en pecado. No. Pero donde quiera que vayamos, claro que la Biblia nos manda a congregarnos, la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos, que nos juntemos, no dejando de congregarnos, dice, por como algunos tienen, porque se hace una costumbre dejar de congregarse. A pesar del calor, del frío, de las hojas del otoño y el viento de la primavera, sigamos firmes y estables, congregándonos, juntándonos. Pero si un día no venimos, qué bueno, hermano, que si un día no está la pastora, el pastor, los obreros, para acercarnos y que nos den un consejo o que puedan hablarnos de la palabra de Dios y refrescarnos la memoria con las promesas, qué bueno que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque cuando se presenten situaciones, responderemos de una manera adecuada de parte de Dios, manteniendo la esperanza y estando firmes y estables en lo que hemos creído. Amén. Cuando el enemigo venga para tratar de engañarnos, estaremos firmes y estables para dar respuesta y pararnos firmes y para que el enemigo retroceda, porque la guerra ya está ganada. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Y termino con esto. ¿Cómo está nuestra estabilidad? ¿Cómo estamos? Aún por causa de nuestras, y no lo tome mal si usted la está haciendo, por causa de nuestras inestabilidad emocional, física, y no estoy empujando a nadie a que diga, hoy tomo la decisión y no me dedico más. ¿Hemos perdido el sueño? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Estables? ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo estamos en la estabilidad, estables o inestables en nuestras vidas? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando viene la duda, que siempre viene. Un niño hace muchísimos años, estábamos acampando y me hizo una pregunta, o nos hizo una pregunta: ¿cuál es el arma que el diablo más usa? Y la verdad, hay muchas, pero me dijo la duda. La duda. Porque cuando dudamos, y saben, la única forma de no dudar de cuando las cosas de Dios vienen, porque cuando viene uno dice,
¿y esto vendrá de Dios o no vendrá de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Si el Espíritu Santo está reinando en nuestra vida. Porque Él nos guiará a toda verdad. ¿Cómo estamos, hermano? Porque, ¿saben? No estamos aquí de rebote, de casualidad. Vuelvo al Salmo 139. Antes, mientras me formabas en el vientre de mi madre, tú ya conocías todo lo que venía para adelante. Y como seres emocionales, muchas veces nos desanimamos. Pero este es el mensaje central, vamos a decir, la palabra central. Es nuestra tarea que el Señor nos ha encomendado. El capítulo 28, el versículo 20 del Evangelio según San Mateo, dice: ustedes, la gran comisión, ustedes vayan y no enseñen lo que sale de ustedes, enseñen lo que yo les he enseñado. Para enseñar lo que el Señor nos enseñó, tenemos ejemplo y tenemos la palabra. Ancla firme para nuestras almas, dice la palabra. Donde están los sentimientos, las emociones, donde viene la angustia, donde vienen todas esas cosas. Enseñen lo que han aprendido, lo que han visto, lo que han experimentado. Bautícenlo. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. Por eso, hermano y hermana, con todo respeto, puedo decir, con todo amor, como hermanos que somos, yo deseo que en esta mañana pueda salir de este lugar lleno del Espíritu Santo. Recuerde que, ¿sabe? Más allá de anhelar, a veces necesitamos la ayuda. Hablábamos con mi esposa esta mañana acerca de alguien muy cercano y yo decía, mientras no reconozca su condición, nunca va a poder salir. Porque hay cosas que nosotros podemos salir, sí, podemos acudir al Señor, pero hay veces que necesitamos la ayuda. Y la Biblia aconseja, si está alguno triste, ¿qué tiene que hacer? Cantar alabanza. Y si está alguno enfermo, no dice física, puede estar enfermo emocionalmente. Hoy es muy común. Puede estar enfermo de muchas maneras, sentimentalmente. Hay muchos tipos de enfermedades. No dice vaya al psicólogo, sino dice llame a los ancianos de la iglesia. Lo que está diciendo con eso, ¿sabe lo que es? Hay mujeres y hombres, como decía, con autoridad y autorizado para orar por nosotros. Y ellos oren, dice. A ellos les ha sido dada la autoridad para que oren y para que ustedes sean sanados. Y si la Biblia lo dice, no dice de una enfermedad, sino de todas las que nos puedan aquejar. La enfermedad trae inestabilidad. Y dice más, si alguno hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos acudir al Señor, pero también si usted tiene alguna situación, no se avergüence. Si el Espíritu Santo, si no está lleno del Espíritu Santo y siente esa necesidad, pídale a Dios, pero también pídale a los hermanos que rezan. Yo anhelaba, hace muchísimos años atrás, anhelaba ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo y estar lleno. Pero no ¿sabe? Me daba vergüenza, y usted dice, qué tontería. Me daba vergüenza decirle a alguien, no, yo no soy bautizado, porque no me parecía. No he tenido esa experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y un día hubo un llamado y un poco con vergüenza e incredulidad de que lo iba a recibir, pasé. Y alguien oró por mí. El pastor oró por mí y fui lleno del Espíritu Santo. Y he tenido montones de momentos felices
felices en mi vida y he tenido y tendré quizás, pero nunca tendré una experiencia como esa. Una experiencia que te sane el corazón. Una experiencia que te dé paz, descanso, vida, salud, firmeza, seguridad. Por eso en esta mañana, qué bueno que mientras oramos, usted y yo hagamos un análisis de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas quizás estamos viviendo y cuántas las creemos inalcanzables? ¿De cuántas tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer o cómo o a quién ir? Jesús está aquí en esta mañana. A través del Espíritu Santo, Dios quiere guiarte a toda verdad. Dios quiere derribar las barreras. Venía el pueblo de Israel y estaba Jericó con semejantes murallas. Hoy los científicos dicen que las murallas no se cayeron, sino que se hundieron. Quizás esta mañana Dios ponga su mano y entierra esas murallas para que tú puedas avanzar y conquistar lo que Dios te ha prometido. ¿Qué le parece si se pone de pie o se queda sentado?